agradezco por la invitación. Es un placer estar con ustedes aquí hoy. Voy a intentar hacer algo de improviso en castellano, lo que es una temeridad, pero así es. Les pido disculpas porque tuve varios problemas con el adaptador de mi computadora. Ya no tengo carga en la computadora, así que no pudo abrir el archivo que había preparado en castellano, y lo haré desde una versión anterior que hice para un evento en Inglaterra, y voy a tratar de hacer entonces una traducción al castellano desde el inglés. Así que todo es complicado hoy, pero espero que al fin me haga comprender por ustedes. No, yo creo que el tema que voy a desarrollar no es un planteo central del tema principal, religión, pluralismo y interculturalidad, pero sí es una tentativa de hacerlo en relación con temas empíricos con los que estoy metido hoy, que tienen que ver con redes ecuménicas de activismo sociopolítico en una escala transnacional, dentro de una problemática de la emergencia de movimientos, de grupos minoritarios que son expresiones de una creciente pluralidad en la realidad de las religiones, pero también de la sociedad en varios países, y que problematizan varias de las comprensiones que tenemos de este tema de la pluralidad, de la diversidad, porque no simplemente por tenermos una pluralidad de identidades, agencias, organizaciones, conexiones, podemos hacer desde ahí un pasaje al tema del pluralismo. Así que no hay una relación automática entre pluralidad y pluralismo. Pluralismo en el sentido que lo comprendo tiene que ver con dos aspectos relacionados. Uno que se relaciona a la dimensión institucional y que tiene que ver con la regulación de la animosidad, de la conflictividad, pero también las relaciones entre grupos, organizaciones distintas en la sociedad. Y la otra dimensión tiene que ver en el nivel de la sociedad civil o en el nivel de los agentes sociales mismos, una especie de disposición hacia una relación al otro que no es necesariamente traducible en los términos de mi idioma, en los términos de mis valores, en los términos de lo que considero tolerable, aceptable, legítimo, pero sí está delante de mí. Así que el pluralismo en ese sentido se hace mucho más exigente que simplemente pasar por la experiencia de encontrar al otro, que es lo que la idea de pluralidad nos convoca a comprender. Así que el primer punto de esta introducción tiene que ver con esta distinción que propongo entre pluralidad y pluralismo. Yo podría hablar de diversidad, y sé que este es un tema que es caro a Alejandro. No es mi lenguaje, así que no hay ningún problema de mi parte en contra del tema de la palabra diversidad, pero la comprendo en un sentido que prefiero hablar de pluralidad y entonces hacer la conexión con el tema del pluralismo. Así que cuando digo pluralismo, no estoy diciendo lo mismo que, por ejemplo, Rawls dice cuando habla del hecho del pluralismo. No hay para mí el hecho del pluralismo, no como un dado en la realidad, pero siempre como un proceso de construcción a partir de demandas por reconocimiento, por respeto, por dignidad, por igualdad. El otro punto que creo es importante clarificar en ese sentido es que desde fines de los 60
en varias partes del mundo nos hemos confrontado con emergencias de identidades, subjetividades y movimientos que no estaban como bien establecidos o reconocidos en el espacio público, y estos procesos se han transformado en varias direcciones. Una de ellas tiene que ver con los discursos de los derechos humanos, otra de ellas tiene que ver con los discursos del multiculturalismo, otras de las políticas de identidad y de varias tentativas entonces de crear condiciones en un sentido que yo llamaría de pluralista, para que el reconocimiento de diferencias, el reconocimiento de desigualdades se pudiera hacer con implicaciones legales, socioculturales y políticas. Y por ahí entonces se puede percibir un proceso de minorización creciente, por lo cual la emergencia de estos sujetos, de estos grupos, movimientos, identidades, hace una demanda porque sean tratados en relación con grupos ya establecidos o con protocolos institucionales legales ya establecidos en pie de igualdad. Así que para eso hay que, por un lado, afirmarse como una diferencia legítima y reconocible, por el otro, hacer una demanda para que lo mayoritario en la sociedad no simplemente reconozca, pero acepte ser tratado en el mismo nivel que estos grupos minoritarios, estos movimientos, estas demandas minoritarias lo están haciendo. Entonces, esto para mí conecta la problemática del pluralismo a la problemática empírico-política valorativa de la minorización, y llegando al tema del inter o del multi, que es este tema de cómo en las últimas décadas nos hemos sido confrontados cada vez más con esta dimensión de la abertura constitutiva de las identidades y todas las dificultades involucradas en esto, porque no solo es suficiente afirmar que las identidades son históricas, socialmente ubicadas y por eso jamás autofundadas, por tanto abiertas, porque la experiencia de la identidad para mucha gente las requiere que la identidad sea concebida y vivida en términos cerrados, en términos de que la otra identidad es potencialmente una amenaza. La otra identidad es potencialmente lo desconocido. La otra identidad es potencialmente lo ilegítimo, lo irrepresentable. Entonces, en este sentido, cuando decimos interculturalidad o multiculturalismo, estamos hablando de procesos sociales e ideacionales a través de los cuales hacerse cargo, comprender, llegar a término con la cuestión de la relación, se hace una tarea política y intelectual y estratégica, tanto para agentes como para los que los estudian. Así que en mi investigación más reciente, con este trasfondo conceptual, he tratado de identificar una de las expresiones de este proceso de minorización, que tiene que ver con una especie de periferia de muchas experiencias de identidades colectivas y de movimientos sociales que identificamos fácilmente a través de los términos ONGs, agencias de servicio y redes de organizaciones, redes de movimientos. Y este caso, o este conjunto de casos empíricos que me interesa,
lo encuentro en una de las expresiones de las identidades religiosas contemporáneas, que había sido un poco olvidada por el énfasis reciente en los estudios de la religión, en el tema del pentecostalismo, en el tema de la crisis del catolicismo y en el tema de esta especie de pérdida creciente de las fronteras entre las identidades religiosas, y que que es de los grupos y organizaciones ecuménicas. Así que este es el punto empíricamente en base de lo cual mi investigación reciente está. ¿Y por qué creo que a través de este caso podemos llegar a plantear y comprender los temas de la religión, del pluralismo y de no tanto tal vez la interculturalidad, pero por cierto el tema del el tema de la relación y de la apertura de las identidades como un problema? Primero porque el ecumenismo en los discursos cristianos, desde fines del siglo XIX, pero más claramente desde mediados del siglo XX, es una conjunción, ¿se dice conjunción? Sí. Conjunción de dos ejes ético-religiosos. Uno de ellos, y que corresponden con dos ejes de movimientos de inspiración ecuménica surgidos en fines del siglo XIX. Uno de esos ejes tiene que ver con la idea de la unidad cristiana, el escándalo de las divisiones entre las iglesias cristianas, no solo entre católicos, protestantes y ortodoxos, pero también entre ellos y adentro de cada situación, de cada una de estas tradiciones. Entonces, todo un conjunto de iniciativas para que esta división casi intransfonible entre los grupos cristianos se pudiera hacer más menor, ¿se dice menor? Sí. ¿Sí? Menor, y se pudieran aprender otra vez a caminar juntos. El otro eje tiene que ver con la idea de una intervención social, cultural, política como dimensión ineradicable de la fe. Y esto en el movimiento ecuménico cristiano se expresaba en dos términos. El eje de la unidad se llamaba fe y orden. El eje de la acción social se llamaba vida y obra, o vida y acción. En mediados de los 40, estos dos grupos, estos dos movimientos convergen en la creación del Consejo Mundial de Iglesias. Y desde entonces, un otro proceso, ahora ya no de convergencia, pero de irradiación, se empieza en varias partes del mundo, en términos globales, en Europa, en las Américas, en África, en Asia, en la creación de grupos e iniciativas ecuménicas locales. Y en este proceso, el movimiento ecuménico se va desarrollando al mismo tiempo en que se enfrenta con el tema de las diferencias, el tema de las culturas, el tema de la desigualdad y la pobreza. Y grande parte del discurso ecuménico desde los años 50 en varias partes del mundo tiene que ver con este esfuerzo para crear un puente entre la dimensión, digamos, motivacional de su fe, identitaria de su fe, y la dimensión militante, activista, que se consideraba la expresión concreta de esta fe. Desde los años de 60
hay una conexión creciente entre el movimiento ecuménico y las nuevas políticas de identidad y de reconocimiento. Una aceptación creciente, por ejemplo, del tema de la igualdad de género, o del desafío, del reto que la cuestión de la igualdad de género pone tanto a las religiones como también a las sociedades. El tema de la desigualdad, de la violencia, el tema del medio ambiente, en otros términos, el tema del racismo, en otros términos, los grandes temas que han nucleado y provocado la emergencia de estos nuevos movimientos, de estas nuevas identidades que yo comprendo a través del concepto de minorización, están presentes como temas para el movimiento ecuménico y también temas del movimiento ecuménico. Y no me parece que hay suficiente atención en muchos de los planteos de estos temas, de estos movimientos, para la presencia de iniciativas que yo llamaría ecuménicas, que intentan ofrecer soporte, a la vez es financiero, a través de proyectos, y hay una especie de onguización, una tendencia a la onguización del movimiento ecuménico, a través de la cual fondos de la cooperación internacional, principalmente europea, pero también norteamericana, si hay algo que se puede llamar así, son canalizados a través de agencias ecuménicas y llegan entonces localmente a grupos, organizaciones populares, sindicatos laborales, asociaciones de varias naturalezas, locales, vecinales, y iglesias y ONGs religiosas. Entonces, varias experiencias que tuvimos o de que podemos tomar conocimiento en las últimas décadas, en los procesos de resistencia democrática, por ejemplo, en los procesos de activación de la sociedad civil en varios de los países, y tomo el caso de Brasil y Argentina como bases de mi trabajo en relación con el contexto latinoamericano, y hago comparaciones también con el Reino Unido, con Inglaterra, pero con el Reino Unido, a través de la identificación de estas conexiones, comprender la presencia, el impacto o la influencia de estas iniciativas ecuménicas en términos de estas emergencias socioculturales, políticas que encontramos en nuestros países en las últimas décadas, y que, en siendo solamente vistas como nuevas identidades o como movimientos sociales en general, ocultan esta dimensión de una presencia diferencial que hacen estas iniciativas ecuménicas. Así que es un intento de cómo hacer un abordaje, un planteo indiciario para algo que no es tan visible y que no es reconocible fácilmente cuando planteamos estos temas simplemente en términos de etnicidad, género, migraciones, desarrollo, cuestiones de salud pública, etc. Entonces, no se trata en ese sentido de hacer ningún, ¿cómo se dice? Reclamo. Reivindicación. Sí, una indicación de que la religión sí está muy presente y es una dimensión fundamental de estos procesos, pero sí me interesa hacer algo más modesto, que es no dejar que esta presencia simplemente sea como apagada, ¿no?, de procesos donde está muy presente. Y esto es también una manera de resistir
la idea de que la presencia pública de la religión o de las religiones tiene que ser vista en primer lugar en términos de su impacto político institucional. Porque lo que pasa con estos movimientos, estas iniciativas que llamo diecuménicas, es que no buscan esta visibilidad frontal, por así decirlo, de la representación política a través de las elecciones, de la competencia partidaria, y no buscan una presencia ostensiva en la política en términos de tener un peso, de tener control de la toma de decisiones. No es porque son más, digamos, virtuosos que todos los demás, pero porque hay en esta historia del pensamiento ecuménico una resistencia que viene de las confrontaciones en las iglesias con la dimensión institucional. Así que es como si estuviéramos retomando el tema del antiinstitucionalismo con los que tantas veces nos habemos cuando hablamos de movimientos sociales o de contestación social, pero ahora en un sentido muy específico, que es desde un conjunto de experiencias internas a la religión, una especie de no aceptación, dificultad en relación con la dimensión institucional, se traslada también en una estrategia que aproxima estas experiencias con otras que no son religiosas, que no tienen necesariamente un trasfondo o una base religiosa. Así que, para volver al tema que tenemos hoy, se puede decir que, por un lado, y por razones internas a la manera como su identidad es construida, el movimiento ecuménico favorece una perspectiva de pluralización de lo social. Vive bien con la diferencia. Aunque, como en todas situaciones, hay tensiones, hay necesidades de ajustes, de acomodaciones. Por el otro lado, el movimiento ecuménico es atravesado por las mismas dinámicas conflictivas y también de articulación, de construcción de puentes, de vínculos que podemos identificar en procesos de emergencia de estas identidades colectivas que ya mencioné. Y en ese sentido, como ya lo dije hace algunos minutos, me parece que la historia o la historia de estos actores les hace un sitio, un lugar interesante para plantearnos la temática del inter, que puede ir en la dirección de la interculturalidad, pero también puede ir en la dirección de la construcción de la amistad política, ¿sí? de movimientos que son más amplios que movimientos issue-oriented, movimientos de una demanda central, y que en ese sentido favorecen no solo que distintas demandas se reconozcan como parte de algo más amplio, pero también todo el tiempo tensionan con discursos que tienden a simplificar la realidad social, la realidad de las demandas, la realidad de los conflictos. Bien, en los 90 y los 2000, por ejemplo,
hay una presencia fuertísima de iniciativas ecuménicas en esto que podríamos llamar de alto globalismo. Y no es una cosa que pasa, no es algo que pasa como por acaso, como sin conexiones fuertes, porque esta relación entre el ideal ecuménico y el planteo de una comprensión global de la vida y del mundo están muy cerca. Por el otro lado, por este eje crítico del movimiento, que tiene que ver con esta presencia sociopolítica, este activismo sociopolítico del movimiento ecuménico, a través del cual trata de hacer lo que tiene una traducción de la fe en términos de la historia o de la vida social. Este eje crítico aproxima las instituciones y las iniciativas ecuménicas de los discursos que en fines de los 90 y la última década y media por ahí se han planteado una crítica de los procesos de globalización. No tanto para negarle, no tanto para invalidar la idea de globalización en sí misma, pero para problematizar la dirección, el contenido de estos procesos en favor de una comprensión de una especie de globalización desde abajo. Estos no son temas que nos suenan extraños, porque ya los oímos en varios otros espacios en relación con otros aspectos. Y ahí está lo que para mí es interesante, porque en los discursos ecuménicos no encontramos un esfuerzo para hablar de esto en términos propiamente religiosos o exclusivamente religiosos, pero están como confortables con este registro del lenguaje, que es también el registro de movimientos que llamaríamos de seculares. ¿Qué grupos son estos? Para dar algunas indicaciones. En el contexto de... son organizaciones, algunas de ellas con una estructura y una dimensión global o internacional. Son también redes que se van construyendo entre ellas y con los proyectos, instituciones, organizaciones locales con las que se conectan. Así, por ejemplo, en el contexto de Reino Unido, Christian Aid es una organización que está presente en más de 40 países del mundo y que tiene conexiones con organizaciones, iglesias, grupos no religiosos, por ejemplo en Brasil y en Argentina. Y lo hace a través de proyectos cuyos fondos vienen de Christian Aid, pero que son concebidos localmente, o alternativamente a través de llamadas para proyectos que tienen ejes temáticos definidos por la organización misma. Aunque muchas veces estos ejes temáticos se desarrollan o son aceptados por Christian Aid a partir de provocaciones que vienen de sus oficinas regionales. La de América Latina, que está basada en Brasil, en São Paulo, y en los últimos años, juntamente con otras oficinas regionales, han planteado insistentemente una posición crítica con los procesos tradicionales de planeamiento en Christian Aid, que se basaban en la oficina central, definiendo lo que eran los ejes estratégicos, los objetivos y todo,
y entonces comunicándose a las oficinas regionales. En los últimos 8 años, 6 años, una especie de iniciativa postcolonial emergió en ChristianAid desde las oficinas regionales, y la de América Latina cumplió un rol muy importante en eso, planteando la necesidad de oírse las cuestiones, los temas prioritarios que emergen desde los espacios locales donde ChristianAid opera. Y como ChristianAid no tiene una actividad directa en estos países, solo lo hace, y por razones de su propia constitución y a las veces por cuestiones vinculadas a las leyes de los países, hubo que hacer una acomodación, una negociación con sus propias oficinas, y cuando bajamos el nivel del análisis a los proyectos locales, también han sido presionadas y cuestionadas desde estos grupos religiosos y no religiosos, asistidos por los fondos que disponibiliza ChristianAid. Una organización católica que se llama CAFOD, y que es el brazo de la Iglesia Católica británica para cuestiones de desarrollo internacional desde Inglaterra. Es una organización vinculada a la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales. Es otra organización que está presente en casi 100 países, y también en nuestros 2 países, en Brasil y en Argentina. Y lo ha estado, como también ChristianAid, desde por lo menos los 60. Así ¿Cuál que es el nombre? CAFOD. CAFOD. Sí, es Catholic Agency for Overseas Development, Agencia Católica para el Desarrollo Internacional. Hay otra iniciativa que es una red global de organismos ecuménicos que se constituyó hace más o menos menos de 10 años, que se llama ACT Alliance, o Alianza ACT. ACT es una, ¿cómo se dice eso? Acrónimo. ¿Acrónimo? Sí. ¿Sigla? Sigla en portugués. Sigla. Es una sigla que quiere decir Action by Churches Together. Acción por iglesias juntas, reunidas. Y es otra vez la convergencia de 2 tipos de iniciativa social ecuménica que, por cuestiones vinculadas a politización e ideologización de la acción ecuménica, como resultado de la influencia de la teología de la liberación, se habían apartado en los 70, y que son las acciones emergenciales y humanitarias y las acciones de promoción de desarrollo. En un cierto momento, una crisis de financiamiento por los fondos de la cooperación internacional se hacían cada vez más cortos, más difíciles de accesar. El Consejo Mundial de Iglesias propuso una especie de vinculación de 2 organizaciones independientes que actuaban sobre el paraguas del movimiento ecuménico, una de ellas en emergencias y crisis humanitarias, la otra en cuestiones de desarrollo. ACT Alliance, o la Alianza ACT, entonces se articuló, se organizó. Es una red, pero tiene muchas dimensiones organizacionales un poco como rígidas, y esto empieza con exigencias para reconocer organizaciones ecuménicas como miembro. Hay muchas reglas, muchas condiciones, porque quieren muy deliberadamente impedir organizaciones que no tienen
una especie de pedigrí ecuménico, un compromiso fuerte, histórico, con las ideas y las trayectorias del movimiento ecuménico de tornarse miembros. Así que está presente hoy en casi 120 países. Y por otro lado, por esta complejidad que es poner juntos grupos y organizaciones de tan diferentes contextos, sintieron la necesidad de crear estructuras de representación que han también hecho esta red una experiencia difícil de manejar. Pero ahí está, es muy larga, se sobrepone a muchas otras iniciativas. Por ejemplo, Christian Aid es miembro de Alianza ACT. En Argentina, por ejemplo, hay el CREAS, el Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio, que está basado en Buenos Aires, y que es una organización que actúa en 9 países de América Latina. Es miembro de Alianza ACT. Hay varias organizaciones ecuménicas en Brasil que también son. En Argentina creo que hay una fundación de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata que se llama Fundación Hora de Obrar. Suena en portugués un poco como visible, pero porque obrar tiene otro sentido en portugués, que no voy a decirles, no por ahora, pero sí, es una organización reciente que estudié entre las organizaciones argentinas incluidas en este proyecto. Así que estoy dando algunos detalles de grupos como para no hacer mi presentación tan etérea, Hay una red que inició en Inglaterra en fines de los 90 en torno al tema del milenio y la demanda por perdón de las deudas de los países pobres, que llevó a una campaña, la campaña del jubileo en Inglaterra. Y después de las iniciativas, de las actividades que se dieron desde fines de los 90 hasta comienzo de los 2000, la campaña del jubileo, que es una campaña centrada en la idea de la deuda, se amplió para incluir otras iniciativas inicialmente centradas en el tema de la cooperación para el desarrollo, también el tema del impacto del sistema, de la arquitectura del sistema financiero internacional en los contextos de avance de las políticas neoliberales, las políticas de ajuste, sus impactos en los diferentes países y todo, y Brasil y Argentina no son extraños a todo esto. Sí, oímos algo por ahí respecto. Así que se creó una red, la red Jubileo, que está organizada en varios continentes del mundo, no todos, pero que sí está en América Latina, y su coordinación continental está en Buenos Aires, ahora me pasó una organización que es liderada por Juan Pérez Esquivel. Serpaj, una de ellas, sí, hay otra también, sí, pero Serpaj es una de ellas. Ahí está la coordinación regional de la red Jubileo Sur, y también hay grupos en Brasil, en Colombia, en varios países de América del Sur y de América Central. Hay dos organizaciones, hay una organización internacional también basada en Inglaterra, que viene del mundo evangélico y que se llama Tearfund. Inicialmente
trabajaba solo en términos de asistencia, de apoyo a situaciones humanitarias, emergencias. A lo largo de los 90 empezó crecientemente a conectarse con las redes de organizaciones que accedían fondos de la cooperación internacional. Y hoy ha creado desde ella misma, pero también con otras, redes de colaboración por las cuales llega en varias partes del mundo. Está presente como en más de 60 países, incluso Brasil y Argentina otra vez. ¿Qué hacen estas organizaciones en términos internacionales o globales? Sus colaboradores en contextos nacionales en los diversos proyectos locales que son entonces expresiones prácticas de estas conexiones. Hay conexiones que tienen que ver con las dinámicas intraorganización. Les di el ejemplo de Christian Aid, podría dar otros. Hay conexiones que tienen que ponen en contacto organizaciones entre sí y con movimientos sociales nacionales, pero también transnacionales. Por ejemplo, el movimiento Alter Globalista o el Fondo, el Foro Social Mundial y otras iniciativas. Y en este contexto se parte tanto de conexiones que tienen que ver cómo compartir recursos que son escasos, que no son como para atender a todos. Hay cuestiones que tienen que ver con no replicar actividades similares en contextos locales donde ya hay una experiencia y una expertise establecida, así que hacen colaboraciones en estos contextos. Y hay también coaliciones que se construyen desde abajo, desde estas organizaciones, hacia arriba para enfrentarse a temáticas sociales, culturales, políticas más amplias. Okay. Para concluir, y volviendo a nuestro tema, ¿qué tiene todo esto que ver con pluralismo e interculturalidad? Primero, estos esfuerzos para traducir el ideario ecuménico en términos concretos lleva varias de estas organizaciones a desarrollar conexiones allí donde no las había, no las hubo. Y estas conexiones implican en la necesidad frecuente de negociar identidades, negociar protocolos de acción conjunta, negociar contenidos de las demandas o de las formas de servicio que ofrecen. En segundo lugar, hay padrones organizacionales que se diseminan a través de estos contactos, a través de estas redes, a través de estas conexiones locales. Hay lo que en inglés se llama de capacity building, por ejemplo, desarrollo de capacidad, que tiene que ver con procesos de aprendizaje que tradicionalmente, digamos en los 70, 80, eran más bien procesos unilaterales desde arriba, desde las organizaciones internacionales, casi como de imposición de formas de actuar, de formas de hacer accountability, prestar cuentas, ¿sí? Pero que se han transformado a lo largo de este proceso cada vez más por una especie de afirmación de la periferia del mundo,
de los países, de estos contextos locales, donde estas conexiones ya se hacían entre organizaciones religiosas y movimientos, redes, ONGs, etc. Así que la diseminación de patrones organizacionales, de formas de actuar, tiene ahora como dos direcciones, ya no se da de forma unilateral desde el internacional o el global hacia el local, pero también hay una especie de comercio de contraposición de estas prácticas. Y por último, esto ha contribuido en términos de procesos más amplios de legitimación de lo que llamé en el comienzo la pluralización social, pluralización de los actores legítimos, pluralización de los medios de acción social y política para allá de los medios tradicionales de la representación política, mismo de la idea de política pública, aunque en este sentido hay mucho énfasis de estas organizaciones y redes en cómo hacer incidencia, es un término llave hoy, lo oímos en toda parte, incidencia pública, hacer incidencia, que tiene que ver con cómo nos metemos en estas redes estatales, gubernamentales de construcción e implementación de políticas públicas. Y hay en el énfasis de reconocimiento de las diferencias, en el énfasis de legitimación de las demandas que hacen mujeres, grupos étnicos vulnerables o subordinados, gays y lesbianas, varios grupos minoritarios en la sociedad, también un refuerzo de una especie de sensibilidad pluralista, más allá de la simple convivencia, del simple estar junto. Y creo que así, desde la perspectiva de mi propia investigación, hay algo que decir sobre una especie de relación tensa pero afirmativa entre estas experiencias religiosas muy minoritarias, y esto lo oculto desde el primer minuto, y los temas del pluralismo y de la relación o del inter, que el tema, por ejemplo, de la interculturalidad nos ha convocado para discutir hoy. Por ahí paro. Muchas gracias. Disculpa Gracias, Camilo. Entonces ahora le vamos a dejar la palabra a Alejandro Frigerio y después a César Seriani, que van a hacer comentarios. Me caigo en el momento más cómico, no cómico sino más cómico. Bueno, antes que nada, como siempre, voy a pasar un aviso. Los encuentro. Tenemos pins de la red diversa para los que quieran. Llaman ya. No sé si vos tenés, chicos.